Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, Directo a la Conciencia, en este miércoles. Hoy es 11 de septiembre, 11 de septiembre del 2024. Con muchísimo gusto te saludo, te doy una muy cordial bienvenida, cálida y virtual bienvenida al tema que vamos a platicar contigo el día de hoy. Ojalá que sea de tu interés, de tu agrado, de tu utilidad, y que de alguna manera nos sirve para reconsiderar ciertas cosas, reacomodar ciertos conocimientos y crecer. Bueno, pues de eso se trata este programa, de que juntos tengamos las fórmulas para seguir creciendo como personas. Bueno, pues dicho lo anterior, hoy te quiero platicar de algo que nos puede ayudar muchísimo para acabar con eso que llamamos resentimiento, y que con su nombre lo indica. Bueno, pues es volver a sentir lo mismo que la primera vez, y esto se va quedando allí como un rencor, como un no olvido, pero sí perdono, pero no olvido, y ya sabes cómo son esas cosas. Así que hoy te voy a platicar de cómo acabar con el resentimiento, salir de la prisión que nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide realmente lograr nuestros propios objetivos. Y sabes, lo más interesante, lograr ser nosotros mismos. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Me gustaría ser como tal o cual. O sea, no todo el tiempo tenemos una buena y correcta definición de nosotros mismos. Entonces, el resentimiento es como una especie de constructo mental. Bueno, nos vamos construyendo una idea sobre ciertas cosas, y donde pensar que los demás son culpables de todo, de nuestra infelicidad, de nuestro malestar, de nuestras cosas, de nuestros fracasos, de nuestras equivocaciones. Bueno, es como decir, ok, yo no fui, fue Tete, por decirlo así. Entonces, son de alguna manera, amigos, perfiles caracterizados por una baja autoestima, por escasos recursos de gestión emocional, muchas veces por una autoimagen muy empobrecida de nosotros mismos, muchas veces porque algo o alguien o alguna percepción que tenemos de la realidad nos quita esa imagen de valía personal que todos de alguna manera cargamos, tenemos, construimos, etc. Entonces, hay personas que tienen mucho resentimiento, y vamos a llamarle resentimiento crónico. En sus mentes, en su cabecita, existe un rencor de forma obsesiva, corrosiva, vengativa, enfermiza, no sé, porque además de esa defensa a ultranza del ego, dicen los expertos, donde no se deja ningún espacio para la comprensión, no hay espacio para la empatía, ¿sabes? Y
mucho menos para el respeto, tanto ajeno como el propio, porque la gente rencorosa con tal de salirse con la suya, y acabamos de vivir una experiencia terrible en este país, particularmente en la Cámara de Senadores, en donde el rencor de una persona ha provocado ciertas cosas. Bueno, ese es otro tema, pero pocas emociones construyen tantos barrotes, tantas murallas muy rígidos como ese donde culpar a los demás de todo lo que les ha ocurrido, y pueden con ese rencor pronosticar lo que les va a ocurrir. Y sabes, tendríamos que ver cómo el resentimiento, a veces llamado rencor, también se le conoce como reconcomio. Nunca había oído hablar ese término, pero reconcomio es sinónimo de rencor, de resentimiento, que es un sentimiento, digamos, de desagrado, de verdadero desagrado o disgusto que se le profesa a alguien por considerarlo responsable, directo o indirecto, real o no real, de algún daño, de algún dolor, de alguna ofensa sufrida en el pasado, y que, pues como decimos, ¿no? Como esa actitud muy típica de nunca lo voy a olvidar, algún día me la vas a pagar, Dios juzga y solamente la justicia divina, y nos pasamos la vida tratando de armar un plan de venganza. Bueno, no nos pasamos porque yo no lo hago. Tal vez las cantidades apropiadas de rencor que uno puede tener son pues muy fáciles de quitar, de borrar, de olvidar, porque pues en realidad cuando uno comprende que si culpa a los demás con cierto resentimiento, hay gente que no se habla, nunca dice por qué no se hablan, nunca explican, nunca dan una, digamos, una razón válida, correcta, respetuosa acerca de por qué no me hablas, o por qué no me diriges la palabra, o por qué no me tomas en cuenta, o por qué me haces sentir que soy un cero a la izquierda para ti, y cosas por el estilo que muchas veces, lejos de ser una molestia pasajera o como una animadversión pasajera, pues pasa a ser una animadversión permanente, un coraje permanente, dependiendo de la subjetividad de la persona agraviada, dependiendo de qué piense, cómo lo vea, y de la seriedad del daño que le fue hecho a esta persona, y que seguramente tú, como muchos de nosotros, tenemos razones justificadas para guardarle cierto resentimiento a alguien o alguna situación que nos pareció en un momento dado injusta, provocadora, indigna de nosotros, y eso pues no lo podemos soportar. Cada quien, ¿sabes? Porque cada quien sabe cómo manejar su rencor dependiendo del daño que siente que le han hecho. Ahora, el término resentimiento tiene raíces latinas. Es una palabra formada fundamentalmente por las voces re, que es el prefijo latino de repetición o intensidad, o sea, rehacer, resentir, reproducir, o sea, es cuando repetimos algo, y el verbo sentire, que es resentir, o sea, volver a sentir lo vivido, o sea, que una persona resentida experimenta en el presente el daño o la ofensa sufridos como si acabara de ocurrir. Eso es lo más malo del resentimiento. Fíjate que en mi experiencia he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que si hay algún tipo de resentimiento, algún tipo de rencor, algún tipo de deseo de venganza, normalmente hacemos esta pregunta: ¿cuándo pasó esto? Y sabes, en muchas ocasiones
pasó hace muchos años. Y las personas se permiten o se obligan o asumen que es algo que nunca van a poder olvidar y duran años con ese resentimiento. Y entonces el asunto es que no pueden o no quieren dejar en el pasado lo ocurrido, lo traen todos los días al presente. Y como decía Eckhart Tolle en su libro de El poder de la hora, decía: el tamaño de tu sufrimiento es el tiempo que vives inmerso en el pasado. Algo así, ¿no? Bien, pues entonces nos da mucho gusto estar aquí en el programa. Nos escribe un comentario Edgar Re, dice: muy buenos días, señor Marín, saludos desde San Diego. Muy bien, Edgar, gracias por escribirnos de San Diego. Y Esmeralda Sotelo dice: excelente día, señor Marín, saludos y mil bendiciones. Bien, pues empezamos bien el día, empezamos bien el programa. Hoy 11 de septiembre del 2024. Voy a permitirme ir a una breve pausa, queridos amigos. Ojalá que se queden con nosotros. Estamos iniciando el programa. Soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Sabes, he pensado a veces que es muy fácil identificar el perfil de una persona rencorosa, no porque en ese momento esté pasando por un episodio de coraje, de resentimiento, de rencor, sino porque su personalidad, o sea, cuando rememora algo, cuando recuerda algo o cuando se refiere a alguien de alguna manera, inmediatamente te das cuenta de que hay una jiribilla, hay un rencorcito inmerso en esa charla, en ese comentario, que de alguna manera es como un metamensaje, ¿no? O sea, mandamos mensajes ocultos, por eso se le llama meta, más allá del mensaje, en donde dejamos muy claro que con nuestros comentarios estamos mandando ciertas señales de resentimiento. Entonces, muchos de nosotros podríamos identificar eso, o sea, no es exclusivo de un terapeuta, de un coach, simplemente porque gran parte de su tiempo las personas rencorosas o resentidas pasan recordando todo eso. Hay quienes incluso cada vez que recuerdan algún evento, un episodio, lloran, se encuentran a alguien y empiezan a hablar del tema y no, pues yo esto, y terminan llorando, recordando, lastimándose, hiriéndose, sin ver la influencia que tiene en los demás, en sí mismo, en sí misma, su forma de ver las cosas, su forma de actuar. Yo no sé si tú o alguien a tu alrededor, o que convivas con una persona en tu familia, en tu trabajo, en algún lugar, que siempre está hablando mal de alguien. Aunque no sea una persona en especial, puede ser que hable mal de las mujeres, puede ser que hable mal de los hombres, puede ser que hable mal de los ricos, puede ser que critique a los que considera pobres. O sea,
la forma en que los resentidos hablan no necesariamente tiene que ser por un evento específico, por alguna persona en especial o dirigido a alguien que ha causado daño solamente. Entonces, este tipo de comportamientos, este tipo de estilo de atribución, o sea, quiero decirte que cuando tú escuchas o tú haces eso, tú hablas de esa manera, refiriéndote de una manera despótica, tanto hipócrita con respecto a una persona, te das cuenta o se dan cuenta los demás de que siempre tienes ese perfil. Es como una costumbre, es como un patrón que te rige, en donde siempre vas a encontrarles a los demás algo malo. Y no es porque esa persona tenga algo malo, sino que el resentido tiene un patrón, tiene un modelo de la persona o las personas que le lastimaron a lo largo de su vida, en la infancia, en la juventud, en cualquier momento. Y entonces, como aquella frase que decía, ¿no? Cree el león que todos son de su condición. Chistoso adagio que nos dice que vemos en todos lo que creemos que son porque así somos o porque así nos lo hemos planteado. Y no nos damos cuenta, que lo cual es un poquito riesgoso, de que cuando nos referimos a alguien, en realidad no estamos hablando de alguien, estamos hablando de nosotros. Eso nos define. Dime cómo hablas de los demás y te diré quién eres, por ejemplo. Y entonces, en ocasiones también nosotros deberíamos llevar a cabo un ejercicio de autorreflexión, porque no vaya a ser que yo esté hablando mientras tú te estás imaginando que esa persona rencorosa, sin darte cuenta que a lo mejor tú eres esa persona rencorosa. Por eso la autorreflexión es tan importante, porque el resentimiento es, por encima de todo, la firma que dice o que expresa que somos incapaces de otorgar el perdón. Y sabes que el perdón, en este caso, como vamos a verlo, pues es fundamental para que el resentimiento, o sea, volver a sentir una y otra vez las mismas cosas como si hubiera sido ayer, pues mira, yo no sé en qué proporción. Una vez yo tenía un gran amigo endocrinólogo que, por las cuestiones de la vida, pues cada quien agarró su rumbo, pero yo platicaba mucho con él y me interesaba mucho porque mi padre tenía de cabecera un endocrinólogo, un internista, y pues me interesó la profesión. Y entonces, cuestiones de la vida, conozco a un endocrinólogo, nos llevamos de maravilla, y yo le preguntaba en qué proporción, no le hablaba precisamente del resentimiento, pero yo le decía en qué proporción el coraje, yo creo que yo estaba pasando por una situación así, qué tanto me va a dañar a mí físicamente lo que yo siento, el deseo de vengarme de esta persona y cosas así. Y ya me dijo, me explicó los daños colaterales que se producen en el organismo precisamente por las hormonas, por no sé, un montón de sustancias que dañan en exceso al cuerpo cuando las producimos en exceso. Y entonces el perdón o ejercitar el perdón es permitir que una decepción o un agravio, o sea, cuando no somos capaces de perdonar, déjame corregir, es importante recordar que una decepción o un agravio se instale de forma permanente en nosotros, empieza a hacer su daño en el cuerpo, en la salud de la persona, y actúa como el peor de los venenos. Recuerdo que, si bien es cierto, mi amigo endocrinólogo me lo dijo, es como un veneno el rencor, es como un veneno el resentimiento que te va
así muy silenciosamente acabando con tus órganos y literalmente, como se dice, es como un cáncer. Bueno, independientemente de la percepción que tengamos de eso, pero queda muy claro que tenemos pleno derecho a sentirnos enojados, a sentirnos indignados, a sentirnos ofendidos. Claro que sí, porque la ira, el coraje tiene una parte que después de todo nos es útil. Imagínate que nunca te enojaras o que nunca sintieras así como desaire por algo que pasó y la ira, el coraje, el resentimiento, cuando se maneja bien, nos puede ayudar a superar las crisis y entonces puede ser que una crisis de esas que te digo te deje momentáneamente sin energía para defenderte en determinado momento, pero después que lo reflexionas, después de que ya pasas por la crisis, como que tienes más elementos. Ok, vamos a platicar, ok, ya se me pasó el coraje, ya esto y el otro. Platicas, acuerdan posiciones muy interesantes, muy positivas y se supera. ¿Cómo superar el resentimiento? ¿Se supera? Bueno, el asunto aquí es que nos escribe Maida Armenta. Buenos días a todos. Que tengan un excelente día. Bueno, pues es el deseo de Maida y también el deseo de todas las personas y de mí para ti. Por supuesto que sí. Bien, pues entonces, queridos amigos, voy a ir a una nueva pausa y regreso con muchísimo gusto. Estamos en vivo. Comparte esta emisión en vivo con tus contactos, con tus amigos, con tus enemigos, para que sepan también cómo se puede eliminar el resentimiento. Voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Estamos en vivo en Radioterapia, aquí en Facebook Live y más adelantito podrás verlo también en YouTube. Bueno, fíjate que en un principio debemos de pensar que el resentimiento es un aspecto de salud mental. Tal vez para muchos el término salud mental implique que no están bien de la cabeza. No, fíjate que no es así, porque como parte de la salud mental de todos nosotros está gestionar y manejar este tipo de situaciones en donde si estamos conscientes de que sentimos algún tipo de resentimiento por algo o por alguien y aparentemente no nos es dañino, porque te digo, es un mal silencioso que, como decía mi amigo endocrinólogo, siempre va mermando la función de los órganos, los va debilitando, les va quitando poder y cosas de esas. Entonces, cuando alimentamos el pensamiento de que el mundo se ha confabulado en contra nuestra, que todo mundo parece ser que se puso de acuerdo en hacernos daño, en que nosotros tuviéramos algún problema, y entonces todo esto nos resta felicidad. Es más, déjame decirlo así, nos quita la habilidad para manejar correctamente situaciones como el rencor,
como el resentimiento, porque el resentimiento no solamente corroe órganos, sino también corroe autoestimas. Nos aferra a ese muy desafortunado papel de víctimas, las víctimas perpetuas, las que siempre son víctimas de las personas, me hicieron, me dejaron, me quitaron, ¿no? Y entonces creo que cuando uno actúa así, me parece que no logra nunca o casi nunca o dura mucho tiempo con esta situación donde como parte de su sanación, como parte de su liberación, empieza a conocer acerca de el verdadero poder del perdón, y que es como el antídoto para el veneno del resentimiento. Decía Louise Hay, ¿te acuerdas de Louise Hay, la autora de El poder está dentro de ti, una magnífica escritora? Decía que el resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando culpamos a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad de nuestras propias experiencias. Que para opinarlo tenía todo el crédito, toda la autoridad para hacerlo, porque ella sabía cómo el resentimiento dañaba al cuerpo, y venía en uno de sus libros, creo que en ese libro de El poder está dentro de ti, si mal no recuerdo, una lista de las enfermedades y su origen metafísico. ¿Qué quiere decir esto más o menos? Que toda enfermedad en el cuerpo físico se somatiza, por eso el soma es el cuerpo, lo somatizamos o lo psicosomatizamos y se convierte en un daño, en como una sustancia que nos daña. Pues entonces la mayoría de nosotros, quiero decir que la gran mayoría de nosotros tiene algún tipo de resentimiento. Siempre lo vamos a tener. Siempre hay figuras en la familia, siempre hay figuras en la escuela, siempre hay figuras de autoridad que nos recuerdan cierto resentimiento. Y en ese pequeño espacio de incomodidad, de amargura, de rencor hacia los demás o alguien que nos hizo daño en algún momento, puede ser que nos parezca que está muy pequeño. Ok, no le tengo mucho resentimiento, pero sí. Ok, no le guardo mucho rencor, pero sí. Ok, no le tengo tanto coraje, pero sí. O a veces hablamos en sentido contrario, le tengo tanto coraje a esta persona. Y hasta, déjame decirlo así, hasta se ve chistoso cuando una persona adopta una actitud que no es la propia, que no le corresponde. Muchas veces se infantiliza la gente hablando mal de los demás. Es que no te imaginas lo que hizo esta persona, y lloras y gritas y pateas. Y entonces puede que no sé qué experiencia, tu pareja te lastimó, una persona te engañó, un familiar o un amigo que te traicionó, que te ocultó cierta información, que te quitó el novio o la novia, ¿no? Entonces, como sea, este tipo de emoción es tan común como comprensible a la vez, porque todos vamos a encontrarnos en nuestra historia personal ese capítulo en donde alguien nos hizo algo y le guardamos resentimiento. Siempre hay. Entonces, en este momento, en esta parte, es importante señalar que el resentimiento configura, haz de cuenta que es una configuración, una dimensión que no ha sido muy bien tratada por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y profesionales de la salud mental. Incluso los coaches siempre tenemos una perspectiva un tanto especial para cuando una persona, sin aparentemente ningún motivo, cierta visión de resentimiento le embarga
y no sabe cómo explicar ni por qué. Ahora, desde un punto de vista sociológico, sin embargo, alberga un notable interés porque desde la perspectiva sociológica se asume, por ejemplo, que muchos dictadores de nuestra historia, incluso muchos presidentes autoritarios, ya sabes cómo, albergaron en su mente esta entidad emocional de forma crónica y obsesiva, y siempre yo creo que el ejemplo más notable y notorio y vigente para mi juicio es el caso de Nicolás Maduro, presidente, o como se le llame, de Venezuela. Un saludo a nuestros hermanos venezolanos. Y que de una manera brutal, asesina, rencorosa, de odio a los congéneres, se comporta de una manera tan drástica, tan brutal, que de repente tú puedes decir, ¿a quién o por qué le tiene tanto rencor? Al imperio, a los ricos, a la gente que le va bien, mientras que por el otro lado tienen sus propios negocios millonarios, en fin. Creo que el resentimiento provoca que se lleguen a racionalizar o incluso a justificar ciertos aspectos que en apariencia no tienen el sentido o la validez o la justificación para ser motivos de rencor, de resentimiento. ¿Por qué la gente resentida tiene resentimiento? ¿Qué le provoca? O sea, ¿qué parte de su cabecita, de su mente, de su raciocinio les hace creer que los demás son los culpables de sus problemas y culpan siempre a todos los demás? Y personas, lugares, países, gobernantes, naciones, planetas, extraterrestres, a cualquiera que se deje, lo va a culpar de sus problemas. Ese es un resentido. Y el resentimiento es un nocivo veneno que no nos permite crecer. Ahora, del resentimiento al odio hay un paso. ¿En qué consiste? Bueno, me da mucho gusto saludar a Edna Rodríguez. Nos deja su comentario y nos dice, interesante tema, muchas gracias por seguir compartiendo su conocimiento, señor Marín, mil bendiciones. Pues muchas gracias, querida Edna Rodríguez, muchas gracias, estamos aquí para servirles, para ayudarles, para orientarles, incluso me decía una persona el otro día, híjole, me quedó el saco, parece que me estaba diciendo cosas a mí. Bueno, pues sí, porque nosotros nos dirigimos al público que nos escucha diariamente los lunes, los miércoles y los viernes en este programa, y que pues como modelo utilizo al mundo entero, por decirlo de alguna manera. Bien, pues muchas gracias por escribirnos, por comentarnos, danos un like, síguenos en este muro de radioterapia, directo a la conciencia. Te lo vamos a agradecer y además el universo te pagará con muchas bendiciones.
estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Una disculpa, tuve un problema con la cámara, no sé qué le pasó, se apagó y yo dije, camarita, camarita bonita, ¿por qué te apagas? Y no me contestaba, entonces tuve que hacer un poquito más despacio hasta que reinicié la cámara. No quedó como normalmente lo hago, pero en el transcurso del programa lo voy a ir arreglando. Bien, fíjate que estamos platicando del resentimiento, de cómo acabar con ese resentimiento que de repente nos puede llevar incluso al odio, literalmente el odio, que desde nuestra perspectiva no es más que, no es la contraparte del amor. Sabes que no lo considero así porque dicen los muy expertos que lo contrario al amor es el miedo. Entonces el rencor, el odio es una mezcla de resentimiento, de baja autoestima, de victimización, y entonces ya empiezas a odiar literalmente todo aquello que según uno, no coincide con nuestros parámetros de lo que es lo bueno, el amor y todo lo demás. La doctora en psicología Rebecca Sherman de la Universidad de Flinders en Australia realizó un estudio sobre el resentimiento que le reveló algo muy interesante según este estudio. A través de un experimento con alumnos de la Facultad de Psicología, pudo ver que muy a menudo tras esta dimensión del odio, del resentimiento, se esconde también eso que conocemos como odio, e incluso la sensación de placer cuando la otra persona sufre algún tipo de incidencia o desgracia, cuando la gente se alegra por lo malo que les pasa a los demás. Yo creo que un poquito se resume en esas personas que cuando tú te caes o te pasa algo, se ríen, muchas personas hasta se ríen a carcajadas. Y en muchos casos, como yo le preguntaba a un chico de la familia, ¿por qué te ríes? Y después de muchas veces de preguntarle, se dio cuenta que en realidad se reía de nervios. Posiblemente sea justificable, pero me refiero al disfrute que experimentan las personas que odian a los demás, que tienen cierto resentimiento por ciertas figuras, por ciertas personalidades, que les revive o les recuerda ciertos momentos en donde se quedó allí bien clavado el odio, el resentimiento, el rencor, el coraje hacia una persona. Entonces, esta dimensión en donde la envidia no tiene nada que ver, porque se corrobora que a lo que nosotros albergamos, lo que nosotros permitimos, es lo que sentimos con respecto a lo que alguien nos hizo en el pasado y que se va convirtiendo en rabia, en resentimiento y última hora, como decimos, en un cierto odio a ciertas figuras sociales. O sea, hay gente que odia a los ricos, hay gente que odia a los jefes, hay gente que odia a los empleados. O sea, tú te puedes imaginar por qué me tratas así, parece que me odias, decimos. Bueno, sabemos que desde el punto de vista sociológico el resentimiento puede estar detrás de muchas conductas de odio y que no es, para que no te lo vayas a tomar muy personal, no es precisamente porque te odien a ti, sino odian lo que haces. No es a la persona cuando uno tiene rencor, sino a lo que hace esa persona. Y si lo que tú hiciste se parece mucho al modelo de resentimiento que ya traes de otra parte, de otra experiencia, bueno, pues automáticamente te conviertes en una persona a la que el individuo rencoroso le guarda rencor,
por lo que hiciste, porque lo que hiciste no es precisamente lo que tú hiciste. El problema no es en lo que tú hiciste, sino cómo tomó la persona que te guarda rencor con lo que tú hiciste. ¿Se parece a algún modelo? ¿A sus papás? ¿A sus hermanos? ¿A alguien que lo violó, que le hizo daño? Entonces, creo que el resentimiento donde más abunda es a nivel familiar. Fíjate cómo yo he tenido la oportunidad de platicar con muchísimas personas cuyos principales problemas son el resentimiento, la baja autoestima, y generalmente en el 90% de los casos, espero que no me equivoque, pero encontramos con que en el 90% de los casos, repito, los objetos de nuestro rencor están dentro del seno de la misma familia. ¿Cómo es eso? Bien, pues entonces vamos a verlo. Mientras tanto, queridos amigos, me voy a permitir ir a una brevísima pausa en este programa, en este magnífico miércoles 11 de septiembre del 2024, el mes de la patria, el mes de septiembre. ¿Qué pasó septiembre? Creo que no me vas a dejar. Bueno, regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, qué bueno que siguen con nosotros. La verdad es que siempre me ha parecido a mí muy interesante el poder ver que los sentimientos, vamos a llamarle emociones también negativas, se pueden sanar. No desaparecer, porque no podemos desaparecer del todo nuestros sentimientos de reserva, cuando realmente terminamos por ya no volver a confiar en esa persona o en esas personas, y como que las vamos alejando y parecería como que le tenemos cierto resentimiento a alguna persona cuando no es exactamente así. Más bien son patrones familiares, como te decía hace un momento, sobre las relaciones paterno-filiales o las relaciones padres-hijos. Pues no todo el tiempo se construyen sobre las bases más saludables, más firmes y más genuinas. Siempre en la relación paterno-hijo, paterno-filiales, siempre hay fallas. Por ejemplo, no es nada raro que los hijos acostumbren a culpar a sus padres de gran parte de su infelicidad. Y si el caso más reciente que he platicado con una persona, con un joven, sigue siendo muy joven esta persona, que desde que sus padres se divorciaron hace ya algunos años, y luego que su mamá le decía cosas muy feas del papá, y que él fue alimentando un cierto rencor contra ese tipo de papá, contra ese papá, al grado de que cuando habla de él, lo cual se está dando cuenta y está sanando esa relación, cuando habla de su padre,
lo hace de una manera muy despectiva, muy incluso retórica, ¿sabes? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me dio? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se largó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y entonces la mala crianza, todo aquello que consideremos como los abandonos, los engaños, las separaciones, los divorcios, el estilo de educación autoritario o determinadas conductas por parte de papá o mamá, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, todo eso origina que en ocasiones se vuelquen en ellos todo el malestar presente y sin ninguna duda, y aquí está lo que te quiero decir, que las personas van guardando mucho resentimiento con respecto a uno de los padres o tal vez los dos, los abuelos, la familia. Yo recuerdo hace muchos años atendía yo a una persona cuyo cuñado le hizo cosas, le abusó de su confianza, le robó dinero y cosas por el estilo. Entonces justificaba muchísimo, y creo que en parte con mucha razón, si me permites decirlo así, que esa persona que es su cuñado justamente es una persona que hace todo lo que a él no le gustan de las personas. Es mentiroso, es aprovechado, es cínico, es ladrón, es mujeriego, es borracho. O sea, todo lo que hace el cuñadito es lo que él supone que nunca haría en la vida, lo cual es muy relativo. Entonces, ese rencor surge de ciertos patrones de conducta porque resulta ser que el papá de este muchacho pues era muy parecido a su cuñado. Entonces, de este modo, tarde que temprano, podemos comprender que todos tenemos una firme obligación en nosotros mismos, en primer lugar, de dejar de ser víctimas. O sea, ¿cómo sabemos que somos víctimas? Bueno, está un poquito complicado, ¿sabes? Pero si tú tratas mal a tu familia política, es muy probable que utilices el modelo de alguien que en tu familia se comportó de la misma manera o peor, o te dejó una huella indeleble acerca de lo que no es justo. Y entonces, cuando nos victimizamos de nuestro pasado y no nos hacemos responsables de nuestro presente, es indudablemente, queridos amigos, el primer paso hacia la sanación del resentimiento. Fíjate por qué podrías hacer un análisis o tal vez buscar ayuda. Estamos para ayudarte, por supuesto, de por qué el resentimiento, de dónde surgió, de dónde vino, por qué, hacia qué. O sea, incluso déjame decirte que hay personas que aún a pesar de que tienen resentimiento contra alguien, no dejan de verlo, no dejan de frecuentarlo. Me decía este joven, no, pues es que ni modo, es parte de la familia, ahí está en la casa, va a visitarnos y ni modo que le ocurra. Pues sí, me imaginé una escena en donde tú estás en tu casa, tienes una reunión familiar, vienen tus suegros, viene tu familia política, incluido tu cuñado encimoso y latoso e incómodo. Pues entonces como que cuando sanemos esa relación, o sea, yo no soy víctima de mi cuñado, simplemente es una persona, es el hermano de mi esposa y punto y final. No hay ninguna relación estrecha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pásale, toma agua, toma esto, toma el otro, pero ninguna relación de intimidad. No me refiero a la intimidad sexual, sino a la relación íntima entre familias, pues. Entonces, yo creo que en caso de permitir que el resentimiento nos atrape, van a suceder un montón de procesos psicológicos, como por ejemplo la distorsión del pensamiento. Ahorita que regrese después de la pausa, vamos a ver cómo se distorsiona tu manera de pensar cuando aparece la persona o las personas o vas a los sitios a los que les guardas rencor por alguna razón. Vamos a ver. Señoras y señores,
Nos escribe Blanca Ramírez, nos deja su comentario, dice: buenos días, señor Marín, saludos, excelente mañana. Muy bien, qué linda está la mañana en que vengo a saludarlos. Bueno, ya me parafarcié las mañanitas. Voy a la última pausa del programa de hoy, queridos amigos, y regreso ya para terminar y el colofón de la historia de hoy sobre cómo acabar, cómo enfrentar o cómo acabar el resentimiento. Ahorita regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Sabes que una de las muchas características de la gente rencorosa o del resentimiento, o cuando uno sufre de cierto resentimiento porque asumió el papel de víctima, por ejemplo, no solamente tiene una distorsión del pensamiento, todo lo de mal o lo que haga esa persona a la que le tienes cierto resentimiento va a parecer como muy ofensivo, muy dañino, tanto para ti como para los demás. No invites a fulano porque me cae muy gordo. O sea, tú empiezas a envolver a los demás en tu resentimiento y distorsionas el pensamiento, evitando o tratando de evitar, sin lograrlo muchas veces, de que los demás también le tengan rencor. Cuando decimos, es que mis enemigos no deberían de ser tus amigos, ¿por qué le hablas a tal persona si ya sabes que me cae muy gordo, que me cae muy gorda? Pues sí, como el caso aquel que te comentaba de un niño que su mamá le prohibía que fuera a ver a su tía, hermana de ella, porque le caía gorda, porque le tenía mucho resentimiento por lo que hizo, bla, 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 por lo que tú quieras. Y el chamaco le dijo, mamá, lo siento mucho, pero yo quiero mucho a mi tía y voy a ir a verla, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y entonces cuando nosotros asumimos que no nos vamos a dejar controlar por el resentimiento de los demás, entonces estamos evitando que los rencorosos o los resentidos nos distorsionen nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Y otra característica es que sesgan mucho la información. Me dijeron, supe, leí, o siempre he creído, o yo no creo, o yo sí creo. O sea, ese sesgo de confirmación de las cosas, de que, ok, si lo vemos entonces de una manera muy analítica, podrías decir, sé que esta persona es muy rencorosa, y si tú dices, vale más que no le haga algo o no haga yo algo que después pueda interpretar injustamente de que yo le hice algo malo y me va a guardar resentimiento, lo cual, pues mira, si la gente te tiene coraje o resentimiento o algún deseo de venganza, creo sinceramente que no tiene nada que ver contigo. Ok, vamos a ponerlo así. Tú andas por el mundo, haces algo, compras algo, saludas a alguien, decides ir a algún lugar, te atreves asertivamente a decir no, y entonces esa persona, por el solo hecho de decirle no, pues ya creyó que le dices no por tratarse de esa persona. Y despierta, si es que es así, un tipo de, ok,
me las vas a pagar, ya verás, y se empiezan a hacer la idea de que algún momento se van a vengar de esa situación. Ahora, el resentimiento no debe ser nuestra forma de vida de ninguna manera, queridos amigos. Sin embargo, evidentemente hay muchas personas que asumen como estilo de vida el resentimiento, el rencor, iba a decir la envidia, pero no, quedamos en que la envidia no está incluido en este menú de emociones que trae consigo el resentimiento, porque debemos desprendernos de ese veneno corrosivo que decía mi amigo el endocrinólogo, de que es justamente como un veneno, el resentimiento, el odio, el rencor, el deseo de venganza, el desamor. Incluso muchas veces hasta llegamos a transformarlo en una especie de barrera que tiene la intención de impedir que los demás se metan con nuestros sentimientos, porque ya estamos escamados, ya no nos volverán a engañar, y asumimos una actitud a la defensiva que va a durar mucho tiempo. Y ese enfoque, de alguna manera, le hace sentir al resentido como que una especie de recompensa. Me hicieron así. Yo era muy buena gente, yo era muy alegre, pero resulta que por tu culpa esto y esto otro. Y empezamos a poner culpas en donde no deben ir, porque todas esas actitudes y todas esas conductas, pues lo que hacen realmente es apagar nuestra autoestima. Literalmente la apagan, la reducen, te quitan tu potencial, tu libertad personal y, ¿por qué no?, la felicidad también, porque, ¿sabes?, la felicidad de las personas, de nosotros, los seres humanos, depende en gran parte de cómo nos sentimos con los demás. Si te sientes agraviado, rencoroso, lleno de resentimiento, pues te sugiero muy amable y respetuosamente que busques ayuda. Nosotros tenemos tanto las consultas privadas como la tecnología subliminal, que ha ayudado inmensamente, de una manera muy eficiente, a que las personas gradualmente vayan, como decimos coloquialmente, bajándole de rayita en rayita hasta que desaparece y se sana y se puede vivir mucho más holgadamente sin resentimiento. Ahora, hay que trabajar con nuestros valores, con nuestros propósitos, reconstruirnos emocionalmente independientemente de que haya provocado ese resentimiento. Y finalmente, pues la terapia, buscar ayuda para que podamos entender dónde estamos ubicados, que ese es fundamentalmente el papel del terapeuta, el papel del coaching, que te va a explicar cómo, por qué, cuáles pueden ser las causas de tu resentimiento, y entonces cómo pueden irse eliminando los traumas, que es otro tema que hemos tratado aquí en el programa y que volveremos a repetir pronto para ver de dónde surgen los traumas psicológicos, emocionales, mentales, y cómo salir de ellos, porque se puede salir de ellos siempre y cuando nosotros deseemos salir de ellos. Que no nos atrapen los resentimientos y los odios y los rencores y la mala onda. Bueno, finalmente vamos a ver qué tenemos por acá. Nos dice, bueno, ya leímos todos los comentarios. Muchas gracias, queridos amigos, los que se han conectado, los que nos han dado su like. Déjame ver si podríamos ver aquí quién... No he podido encontrar todavía cómo darme cuenta de los likes que las personas nos dejan en la versión en vivo. Porque, por ejemplo, si tengo aquí mi teléfono y me meto a ver los likes, ¿y sabes qué hace este aparatito? Me manda al programa. Y como van apareciendo los likes, o sea, no voy a perder ese tiempo. Mejor, gracias a quienes nos han dejado sus likes, voy a seguir buscando la forma de
ponerlo en vivo para darme cuenta y agradecerles muchísimo su compañía. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me voy con mi música a otra parte. Yo los veo aquí el próximo viernes. Ya este viernes se acerca un fin de semana largo, es el mes de la patria, y pues aquí estaremos el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias, soy Gilberto Marín y por favor sean felices, pero sean inmensamente felices. Cuando ya no te sientas ni abajo ni arriba de nadie, cuando te sepas suficientemente bueno, te entregues al momento y elijas perdonar, te volverás libertad. Cuando renuncias a seguir impulsos de enojo y de miedo, sueltes el control y no busques aprobación, decidas expresar solo amor.